Al Descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, hoy en Al Descubierto recibimos acá en el estudio a Pablo Medina, coordinador nacional del Movimiento Laborista. Queremos agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. Gracias, Omar. Y buenos días al pueblo de Venezuela. Bueno, varios temas que tocar con usted. Uno de ellos, el titular del día de hoy del Nacional. Gobierno exige a la banca refinanciar lo que es el aspecto de los productores en nuestro país. El presidente siempre se ha dirigido a la banca y de una u otra manera pues le ha hecho exhortos bastante fuertes. ¿Qué opinión le merece usted este titular? Bueno, a mí me parece que ese titular y esa declaración, yo creo que un efecto de la quimioterapia, porque realmente eso siempre ha ocurrido en el país. O sea, que los bancos siempre han... El papel de los bancos es intermediar, prestar dinero. Eso siempre ha ocurrido. Y hay una ley, si él no lo sabe, hay una ley que permite y que obliga a los bancos a prestar para refinanciar las carteras agrícolas. ¿Pero está cooperando la banca privada con el Estado Siempre lo ha con hecho. este financiamiento? Siempre lo ha hecho, al contrario, más bien la banca ha sido la gran ganadora en este proceso. El presidente ha amenazado varias veces con nacionalizarla. Bueno, pues es que el presidente acaba de nacionalizar Minerven, que es una empresa del Estado. Un día de esto va a nacionalizar a Miraflores, la Plaza Bolívar, el Banco Central. Pues por ejemplo, no tiene una idea de lo que es la nacionalización. Minerven, una empresa del Estado, y la nacionalizó a pesar de que está dando un solo kilo de oro, no ha llegado al Banco Central. ¿Qué pasaría si el presidente decide nacionalizar, estatizar la banca? Bueno, la mayoría es estatizada, que son muy pocos los bancos privados que quedan. El problema es la operatividad, porque esos bancos del Estado que están en sus manos no los ponen a jugar ese rol. Esa es la gran pregunta. Sí, tiene el Banco de Venezuela, tiene el Bicentenario, bueno, una cantidad de nombres, porque ya uno pasa una lista larga. Hoy entra en vigencia la segunda parte del aumento salarial del sueldo mínimo que anunció el Ejecutivo en mayo pasado. Es el 10% lo que corresponde a partir del primer día de hoy. ¿Cómo lo ven ustedes desde el movimiento laborista? ¿Se ajusta al costo de la vida? Eso es una burla, digamos, comunicacional, porque el 1 de mayo se anunció, se habla en términos gruesos, 25%, el 1 de mayo 15% y ahora 10%. ¿Sabe cuántos 10 ese 10% hoy? La gente va a saber. 10% hoy para 2.500.000 trabajadores, que son los que, de los 13 millones de venezolanos, 2.500.000 son los que reciben este supuesto beneficio. Miren, ¿La inflación se come este aumento? Mira, este 10% es esto. 5 bolívares. 5 bolívares, 5 negros primero, 5 Aristóbulos. Pues. ¿Por qué? Este es Aristóbulo, no sé si es negro primero, aunque no vayan ahora a enjuiciar, mi amigo, a enjuiciarte a ti, porque uno no puede decir negro primero ahora, hay que decir afrodescendiente. Sí, pero ¿por qué dice usted que ese aumento es de 5? El 10%. ¿El 10% ahí? Es el aumento, equivale a 5 bolívares diarios a partir de ahora. Este es el aumento. Esto es el 10%. Por eso hablo de una burla comunicacional. El 1 de mayo, el 15% era 6.50 y ahorita son 5 negros primeros, 5 Aristóbulos. ¿Qué están haciendo desde el movimiento laborista para, de una u otra manera, alzar su voz o expresar su opinión sobre el tema de la inflación, sobre el tema del aumento salarial? Bueno, es que... ¿Cuáles son las luchas que llevan? En primer lugar, la lucha es nacional. Nosotros venimos acompañando e impulsando la lucha de todos los trabajadores en el país. Los trabajadores son 13 millones venezolanos. Apenas 2.500.000 están amparados, lo que se llama la economía que tienen contrato colectivo. De los 13 millones, apenas 6 están en la economía formal. 7 millones no tienen ninguna posibilidad de que lo alcance estos 5 bolívares, estos 5 bolívares de aumento. Entonces, hay una lucha nacional que se expresa en Guayana, en los petroleros, en los trabajadores de la educación, en los trabajadores de la salud, que los ven en las calles, tomando los hospitales. Hay una lucha por defender la contratación y los sindicatos, porque este es el gobierno más antiobrero y antisindical en la historia republicana. ¿Ustedes han tenido algún tipo de efecto positivo, de algún tipo de negociación que hayan tenido con el gobierno nacional, alguna mesa de trabajo de la cual haya resultado una buena noticia, por así decirlo? Mira, hay un movimiento que se llama FADES, que agrupa a 7 corrientes sindicales, que muchos de ellos, por cierto, la mayoría vienen del chavismo. Los contratos en la Polar, los sindicatos en la Polar, de la harina, muchos sindicatos. Bueno, están pidiendo desde hace un año diálogo con el gobierno. Diálogo. Diálogo es sentarse en una mesa y no lo quieren hacer.
Sin embargo, hay conversaciones con el sector privado y los trabajadores, pero hay un tercer elemento, que es el Estado, que no quiere sentarse con nadie. Ellos solo deciden la política salarial, o sea, estos pírricos aumentos, esta burla que son de estos famosos decretos salariales. Pero a veces el presidente Chávez ha dicho que digamos, los sindicatos o algunos sectores de los trabajadores reciben órdenes de la oposición y reciben órdenes del imperialismo. Bueno, vamos a hablar del imperialismo. Quien recibe órdenes es el del imperialismo. Él, por ejemplo, decía de Bush y atacaba el burro Bush, pero a la familia Bush le entregó la mitad de la faja petrolera del Orinoco. ¿Reciben ustedes órdenes de alguna... En absoluto. ¿De algún partido político, de algún La Chevron tipo de Texaco, que es de la familia Bush, se le entregó la faja bituminosa del Orinoco. Ahí está Gaddafi, su hermano del alma. ¿Por qué no le cortó el petróleo al imperialismo yanqui? Porque el petróleo venezolano atacaron y se movió a Estados Unidos y la OTAN, con el hermano del alma, Gaddafi. Ustedes tienen un evento este próximo sábado con los trabajadores. Cuéntenos, adelántenos de qué se trata. El día lunes, este lunes apareció en el Nacional un documento firmado por más de cerca de 100 líderes sindicales de todo el país. Había gente del petróleo, de Guayana, del transporte, educadores, gente de la Polar, de harina, en fin, dirigentes nacionales, donde señalan que no se sienten representados en la actual contienda electoral y que los trabajadores deben tener un proyecto de país y al mismo tiempo un candidato que los represente. En este sentido, el movimiento laborista, este sábado, en una reunión del movimiento laborista, va a ser una reunión pública. ¿Lo van a decidir o ya tienen el candidato presidencial? El movimiento laborista va a proponer mi nombre como candidato presidencial de los trabajadores. ¿Qué aportaría usted y siente usted que tiene condiciones para medirse con los diferentes precandidatos que ya han sido anunciados? Un Nuevo Tiempo, Pablo Pérez, también Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. ¿Tiene las posibilidades usted? ¿Cómo ve esa contienda de las primarias? Mira, la mayoría de los candidatos pues representan a sus partidos. Nosotros en este caso vamos a representar a los trabajadores. Los trabajadores es una clase que es mayoría en el país. Son 13 millones de trabajadores que de los 17 millones de votantes. Y estos 13 millones de trabajadores no tienen representación política. Vamos a defender sus derechos, pero al mismo tiempo vamos a hacer propuestas para el país. ¿Cuál es ese proyecto de país? Bueno, ¿Cuál eso es ese plan de gobierno? Ese plan de gobierno, vamos a dar esos pasos, vamos a iniciar eso en el lanzamiento que el movimiento laborista lo propone para el sábado 10. Ahí vamos a hablar del proyecto país. Otros temas de interés nacional. Ayer vimos la detención del exgobernador del estado de Aragua, Didalco Bolívar. Él ha dicho que viene a entregar pruebas de su inocencia y también dice que va a entregar algunas informaciones de presuntos malos manejos de algunas autoridades de la oposición. ¿Qué opinión le merece este nuevo panorama? Bueno, yo creo que este es un hecho que forma parte de un capítulo del gobierno que está muy nervioso. Yo entiendo el nerviosismo del gobierno, que se expresa de muchas maneras, entre ellas esto. Por ejemplo, Didalco Bolívar tiene derecho a defenderse. Él y cualquier venezolano y cualquier ser humano es el derecho natural a la defensa. Pero lo que no tiene derecho es, por ejemplo, que en esta oportunidad inicie una campaña contra su propio partido, con Partido Podemos, que se inscribe, como digo, en un capítulo que tiene el gobierno como parte de su nerviosismo de atacar, por ejemplo, al PPT, de la cual yo fundé el secretario. ¿Tiene un interés político, cree usted? Claro, por ejemplo, acaban de crear hace poco tiempo una cosa que se llama una defesio, PPT Maneiro, y lo conforman con un grupo de personas que no conocieron a Alfredo Maneiro, pero lo más grave es que no conocen el pensamiento de Alfredo Maneiro. Alfredo Maneiro, el que yo conocí, fue un hombre que yo fui su alumno, uno de los tantos alumnos, pero que no estuviera apoyando este régimen, un hombre vertical y honesto. Antes de finalizar, hoy se inicia el Censo Nacional 2011. El INE pues no retiró unas preguntas que algunos partidos de oposición, como por ejemplo COPEI, consideraban que eran invasivas, que de una u otra manera se vulneraba la privacidad. ¿Qué opinión le merece? Y bueno, y la invitación de las personas, para las personas en el censo del día de hoy. Bueno, el venezolano está acostumbrado a que no lo arreen, a que no lo empujen. Un censo, que es algo serio, debería ser dialogado con las ONG, con los partidos, con todo el mundo. Un censo así, la gente tiene derecho a no responder, a guardar silencio.
Hay preceptos constitucionales que le otorgan a las personas el poder de no responder y de no silenciar, porque es como colocarse un cuchillo en su propio pescuezo. Queremos agradecerle a Pablo Medina, que ha estado con nosotros, coordinador nacional del Movimiento Laborista. Mucho éxito en su precandidatura. Gracias. Siempre las puertas abiertas, amigo.